Hola, buenos días, El Salvador, ¿cómo está? Les saluda Medardo Alfaro en este martes 26 de octubre del año 2021. Como siempre, cordiales saludos a aquellos que fielmente nos esperan para sintonizar este programa en todo el territorio nacional y nos sintoniza a través de Cable Tigo en Canal 23 y a través de Cable Claro en Canal 24. También estamos en todas las plataformas de TVO Canal 23 y estamos en las redes también de este servidor. Si gusta seguirme va a ser un altísimo honor. En Twitter me encuentra como @Medardo Alfaro y en Facebook Medardo Antonio Alfaro. Hoy es 26 de octubre del año 2021. Ayer hubo inauguración de un importante proyecto por parte del gobierno. Evidentemente lo inauguró el presidente de la República. Vayamos entonces a compartirle nuestro contenido para usted aquí a través de nuestras frecuencias y vayamos a la portada de Diario El Salvador, que se convierte en referente de muchos y se convierte precisamente en este periódico que día con día evidentemente nosotros lo citamos porque trae información que vale la pena, como lo intentamos nosotros también, ¿no? Presidente inaugura la planta Torogós. La planta Torogós, obra de modernización, mejorarán el servicio de ANDA para 1.5 millones de usuarios. Es decir, 1.5 millones de usuarios, 1.500.000 personas van a verse beneficiadas con la inauguración de las mejoras en la planta que se conocía como Las Pavas, pues el presidente la bautizó como Planta Torogós. Eso es la noticia más importante. Se acuerda que lo dijimos hace una semana que vimos al presidente muy entusiasmado inaugurando una obra, pues hay muchísimas obras que está inaugurando ya. Vayamos en la parte inferior del periódico para seguirle mostrando a nuestros televidentes. Agua para todos. El presidente Nayib Bukele inauguró anoche los trabajos de mantenimiento de la planta potabilizadora de agua Torogós. Esta es una noticia muy importante, sobre todo para aquellas colonias populosas que por siempre tuvieron dificultades con el agua. Tras esta planta de Las Pavas fue lo que generó el tristemente célebre episodio de Carlos Perla, lo recuerda, en los años 90, y además la incompetencia para muchos del FMLN de no hacer nada en 10 años que estuvo en el gobierno. Y luego tiene información ahí en la página 4. El Salvador es el país con menos muertes por COVID en Centroamérica. Eso es muy importante. Y Mastercard, oiga esto, los jóvenes que están impregnados en esto del Bitcoin, ¿no? Mastercard permitirá que los bancos y comercios afiliados acepten Bitcoin. Y en la página 39, el MINED entregó computadoras a los alumnos de las escuelas de Tepetitán. Vea qué importante. Tepetitán. Tepetitán es un municipio del departamento de San Vicente, pero allá donde de plano la pobreza está en todas partes, ha de estar en esos municipios de extrema pobreza, pues eso es básicamente lo importante, ¿no? Ataque a la alianza bajo análisis. Estas son las noticias más importantes que trae Diario El Salvador para esta mañana de martes 26 de octubre, precisamente para que vaya usted y lo busque con los canillitas, y si no está allí en las redes sociales, vea, en todas las plataformas, evidentemente, de Diario El Salvador. Ayer fue un día muy especial para la gente de Nuevas Ideas. Ayer tuvo aniversario aquel mensaje ya célebre de cuando el presidente pidió que no lo dejaran solo. El presidente en aquella época candidato, o en aquella época alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, cuando fue expulsado por todo esto de la manzana, lo recordará, ¿verdad? Pues bien, el actual presidente de Nuevas Ideas, Xavi Sablat, colocó este tuit que queremos compartirle, que nos parece muy importante, y dice: hace 4 años, nuestro presidente Nayib Bukele tomó la valiente decisión de darle completamente la vuelta a la política de nuestro país. Por estos 4 años, y porque vengan 100 más, somos la generación que nadie va a detener.
en este camino la historia sos vos, le dice el presidente Xavi Sabla Bukele al presidente Bukele, Nayib Bukele. Precisamente esa imagen es muy interesante. Vean, el presidente sigue siendo el mismo. De esa manera conectó con los salvadoreños, con la mayoría de salvadoreños que evidentemente quedaron cansados, ¿no?, de el bipartidismo de Arena y el FMLN. Pero ahí era un enigma, ahí nadie sabía lo que iba a ocurrir. Era un mensaje en la mañana, ¿no? En la noche, gracias producción, en la noche de un 25 de octubre de hace 4 años, cuando él decidió crear el movimiento Nuevas Ideas y dijo aquellas palabras que para muchos eran tan solo un discurso, no me dejen solo. Sin embargo, conectó muchísimo con los salvadoreños, evidentemente, y hoy es el presidente de la República. Pues veamos cómo fue hace 4 años que el presidente expresó lo que expresó. Adelante, producción. No me dejen solo. Si vamos a cambiar la política del país, cambiémosla de verdad. Ya sabemos de dónde venimos. El Tribunal Supremo Electoral nos dio 3 meses para conseguir 50.000 firmas. Ya tenemos las 200.000 firmas. Decían que éramos virtuales, que éramos troles, que solo estábamos en redes sociales, que no éramos de verdad. Pero lo importante es el Salvador hacia el que vamos. Aún falta mucho camino por recorrer. Somos la generación que nadie va a detener. Muy bien. Xavi Sabla Bukele estuvo con el presidente desde el inicio de él en política allá en Nuevo Cuscatlán y evidentemente conoce muchísimo todo este esfuerzo desde Nuevas Ideas. Hay una especie de material parecido a este que también tiene mucho sobre ese momento, porque en realidad en aquel momento para muchos era tan solo uno más que aparecía allí y era una utopía pensar que iba a romper el bipartidismo. Varios lo habían logrado, muchos, o quizás lo habían intentado, mejor dicho, de querer romper el bipartidismo, y lo logró solo el presidente Bukele. Hoy, después de 4 años de ese discurso y después de 2 años ejerciendo la presidencia, tienen una sentencia básica que es la siguiente. A veces deseamos mucho lograr algo y esperamos tanto a que se haga realidad hasta que lo logramos. Y nos alegra un momento, pero pronto dejamos de apreciarlo y nos acostumbramos. Dejamos de darle importancia a eso que tanto queríamos. A
A veces olvidamos agradecer por lo que tenemos. A veces necesitamos recordar lo difícil que ha sido para apreciar el verdadero valor de lo que ahora es cotidiano, de lo que no teníamos antes, de lo que tanto tiempo nos negaron. Quizás ahora veamos como normal lo que hemos alcanzado hace poco, lo que antes parecía imposible. No tenemos que olvidar de dónde venimos para no regresar al pasado. Muy bien, a ver si me ayuda producción con el siguiente material que queremos compartirle. La portada de diario El Salvador hablaba de la reinauguración o la inauguración de la planta Torogós, ¿verdad? Presidente inaugura la planta Torogós, obra de modernización, mejorarán el servicio de ANDA para 1.500.000 usuarios. Ese es básicamente lo que se ha hecho. Hay mucho sobre qué conversar sobre esta planta Torogós y hemos preparado un material muy importante. Gracias, producción. Un material muy importante porque hay mucho que conversar sobre esta planta. Es decir, en los 90, como le decía al inicio del programa, apareció el tristemente célebre Carlos Perla, ¿no?, que en algún momento también inauguró los trabajos de modernización de la planta y lo que ocurrió es que se robó el dinero. De hecho, huyó a Francia y fue extraditado de Francia, condenado a 15 años por enriquecimiento ilícito. Y luego vino la generación o los gobiernos del FMLN, que tuvo un solo presidente, el señor Fortín, lo recuerdan, que cuando llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele, a pesar de que ellos habían comenzado la planta en el 2017, si no mal me equivoco, llevaba solo el 3%, el 0.3% de ejecución. Eso es lo que llevaba. Veamos este material que queremos compartirle, que es un tuit súper interesante de cómo se encontraba la planta. Así es como se encontraba la planta potabilizadora Las Pavas en 2013. El gobierno del cambio, y José Valdés pone entre comillas cambio, la encontró en terribles condiciones, pero así como la dejó Arena, así la dejaron ellos en el 2019, mejor dicho. Nada, absolutamente nada cambió. Ahora, la planta no solo ha sido rehabilitada, sino también mejorada, lo que garantiza, obviamente, el agua para millones de salvadoreños. Literalmente millones, ¿verdad? 1.500.000 de salvadoreños, sobre todo de todas estas colonias que por siempre han tenido dificultades con el agua potable. Esto es inversión social, esto es decisión política. Veamos lo que dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, en la inauguración de la planta Las Pavas. Adelante, por favor. El suministro de agua potable para miles de viviendas prende de un hilo, pero más que todo depende de iniciar la rehabilitación de Las Pavas. La vida útil prácticamente ya la cumplió. Si aquí hay mantenimiento de parche, ni siquiera correctivo o preventivo, sino que vamos parchando a veces cada 15 días, cada 3 semanas. Desde su construcción hace 50 años, nunca se le dio el mantenimiento necesario a la planta. En gran parte de las estructuras es notorio el deterioro. Obsoleta es la palabra que mejor describe la maquinaria. Lo que antes funcionaba de forma automática, ahora lo hace a mano, como las compuertas de captación de agua. Eran 8 bombas, pero hoy solo operan 6, y una de ellas fue reconstruida artesanalmente por los empleados de ANDA. Cada tubería presenta fugas, desde pequeñas hasta profusas. Es imposible medir la cantidad de agua captada, los medidores no sirven.
No se diga el gasto excesivo de energía eléctrica provocado por todas las fallas mencionadas. La planta tiene de todo, pero desgraciadamente prácticamente nada le sirve. La naturaleza también juega malas pasadas. La turbidez del agua o, en términos sencillos, la cantidad de lodo impide el flujo natural y hasta se ha creado un islote. Esto reduce la producción de la planta hasta en un 50%. Pero además de las fallas, se localizó un predio donde fueron abandonadas piezas vitales para el funcionamiento de esta planta. Trataremos de rescatar turbinas para ponerlas en funcionamiento en sustitución de turbinas ya dañadas. Y aquí la inversión así a ojo de buen cubero excede los 7 o 8 millones de dólares, tal vez 10. Son equipos muy, pero muy caros y que requieren un embalaje muy especial. Aquí están al intemperie. ¿Qué tal ese cálculo de un experto a ojo de buen cubero? Pues así estaba la planta Las Pavas, ¿verdad? A ver, veamos lo que dijo el presidente de la República en la inauguración ayer. Yo recuerdo que se hablaba de Las Pavas, que si no se hacía algo rápido iba a tronar la planta y el Gran San Salvador se iba a quedar sin agua. Y cuando digo sin agua no me refiero a lo que los salveños hemos estado acostumbrados en los últimos 30 años, que es a que nos dejen sin agua unos días, sino que nos dejarían totalmente sin agua. Pues la planta aguantó y fue cayendo de producción, pero no se terminaba de apagar del todo. Y cayó de su producción de 3.000 litros por segundo a 1.6. Y ya daba el mínimo de agua. Y por eso, si ustedes recuerdan, el Gran San Salvador caía poquita agua, o no caía nada de agua, o de repente pasaban largos días sin tener agua. Como pasa en muchas otras partes del país, en donde para resolver esos problemas tendremos que ir a hacer este tipo de proyectos en aquellas zonas. Pero bueno, hay que empezar por el principio y tenemos que empezar por reparar la planta potabilizadora de agua más grande del país, que es esta. Pues entonces, allá en el 2015, el gobierno del expresidente Sánchez Serén dijo, bueno, necesitamos arreglar la planta potabilizadora de Las Pavas. Y financiaron el proyecto. Sin embargo, nunca se vio nada. Nunca se vio ningún arreglo y eso pues creo que está más que registrado, no solo por ustedes, los medios de comunicación, que han visto cómo en esta planta nunca se hizo nada, sino que además pues está toda la documentación y sobre todo está la población que puede dar fe de que nunca se hizo nada. Que otros países de Centroamérica ni siquiera han empezado. Estamos vacunando extranjeros, turistas incluso. Ya empezaremos a construir el nuevo Hospital Rosales, el nuevo hospital de la zona norte también. Luego el Hospital El Salvador, primero Dios, una vez salgamos de la pandemia, se convertirá en otro hospital de referencia para nuestro país, con todas las especialidades. Y luego hay gente que dice, bueno, pero ¿a qué hora es la educación? Y entonces, como ustedes han visto, estamos en el proyecto más grande educativo en la historia de a cada niño y niña que estudia en todas nuestras escuelas y en todos nuestros institutos y bachilleratos. De 4º grado en adelante y de 3er grado para abajo le daremos una tablet. Este año esperamos terminar con entregar todas las computadoras, así lo tengamos que hacer en vacaciones. Y luego viene la remodelación de escuelas. Tenemos programas que hemos hecho con el BESI, por ejemplo con el BID, con el Banco Mundial, con el despacho de la primera dama. Se han hecho proyectos que van a empezar a remodelar nuestra infraestructura escolar, como mi nueva escuela, el proyecto para restauración de escuelas, también la dirección la tengan, o para mejorar el servicio a los que ya la tienen. Y entonces poder trabajar no en una, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, sino en todas las aristas de nuestro país al mismo tiempo. El presidente dijo, entre otras cosas, también que la reinauguración de la planta potabilizadora Torogós muestra el compromiso del gobierno de hacer lo mejor en todas las áreas. Veamos. Recuerdo que me dijeron, presidente, tenemos un grave problema. Y el problema es que para poder arreglar Las Pavas nos tenemos que quedar unos días sin agua. 3 días. Más un día en lo que se llenaban las tuberías de nuevo, 4 días sin agua. Y pues si bien veníamos de tiempos en donde pasar 4 días sin agua era algo normal,
nosotros decidimos tenemos que hacer un plan de contingencia para esos 4 días sin agua. Y no sé si ustedes recuerdan que desplegamos pipas de la CEL, de ANDA, del MOP. Incluso la empresa privada nos ayudó con pipas, se repartieron botellas de agua en las casas. Los ministros incluso llenaban barriles de agua, repartieron botellas de agua. Y la gente decía, pero, bueno, ahí como ven una fotografía, ahí están todas las pipas, esas son las de ANDA. También habían de CEL y de otras instituciones del Estado. Y la gente nos decía, pero ya ha pasado varias veces en donde nos hemos quedado 3, 4, 5 días sin agua y nunca habíamos visto a los ministros repartiendo agua. Súper interesante, ¿no? Veo nuestros comentarios en las redes sociales y nos alegra muchísimo, evidentemente, el contacto y cómo crece la audiencia, pero llamó mucho la atención el material anterior y me piden que lo vuelva a programar, y es las declaraciones del presidente de ANDA en la época del FMLN y lo que decía que iba a solucionar y que no solucionó. Veamos. El suministro de agua potable para miles de viviendas prende de un hilo, pero más que todo depende de iniciar la rehabilitación de las pavas. La vida útil prácticamente ya la cumplió. Si aquí hay mantenimiento de parche, ni siquiera correctivo o preventivo, sino que vamos parchando a veces cada 15 días, cada 3 semanas. Desde su construcción hace 50 años, nunca se le dio el mantenimiento necesario a la planta. En gran parte de las estructuras es notorio el deterioro. Obsoleta es la palabra que mejor describe la maquinaria. Lo que antes funcionaba de forma automática, ahora lo hace a mano, como las compuertas de captación de agua. Eran 8 bombas, pero hoy solo operan 6, y una de ellas fue reconstruida artesanalmente por los empleados de ANDA. Cada tubería presenta fugas, desde pequeñas hasta profusas. Es imposible medir la cantidad de agua captada, los medidores no sirven. No se diga el gasto excesivo de energía eléctrica provocado por todas las fallas mencionadas. La planta tiene de todo, pero desgraciadamente prácticamente nada le sirve. La naturaleza también juega malas pasadas. La turbidez del agua, o en términos sencillos, la cantidad de lodo, impide el flujo natural y hasta se ha creado un islote. Esto reduce la producción de la planta hasta en un 50%. Pero además de las fallas, se localizó un predio donde fueron abandonadas piezas vitales para el funcionamiento de esta planta. Trataremos de rescatar turbinas para ponerlas en funcionamiento en sustitución de turbinas ya dañadas. Y aquí la inversión así a ojo de buen cubero excede los 7 o 8 millones de dólares, tal vez 10. Son equipos muy, pero muy caros y que requieren un embalaje muy especial. Aquí están a la intemperie. Muy bien. Ahí queda debidamente documentado de este suceso histórico realizado ayer por el presidente de la República, Nayib Bukele, en la inauguración de la planta Las Pavas, desde ayer llamada Planta Potabilizadora Torogoz, que va a beneficiar adicionalmente a 1.500.000 salvadoreños del Gran San Salvador. En otro tema, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, asistió a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar los proyectos que dicha cartera de Estado va a ejecutar en el año 2022. Veamos. El próximo año, esta cartera dispondrá de 633 millones de dólares que se ejecutarán fortaleciendo los 4 pilares de acción del ministerio. El tema de la prevención y el control del delito. También está el pilar de la prevención social del delito y reconstrucción del tejido social, acceso y administración de la justicia. En este plan de inversión también se han contemplado los beneficios que el gobierno otorga al personal de la Policía Nacional Civil. Se cubren todas las necesidades que tenemos a nivel de salarios, a nivel de escalafón, a nivel de viáticos para alimentación, el bono que autorizó el señor presidente. Los diputados destacaron los logros obtenidos mediante el Plan Control Territorial y están dispuestos a acompañar el financiamiento de la estrategia. Para esta bancada es importante el tema de la prevención, qué es lo que se está haciendo para cortar esta cadena, para que nuestros jóvenes de hoy no se refugien en pandillas ni en estructuras criminales. Apostándole directamente al tejido social, a reconstruirlo, a invertir en esas comunidades estigmatizadas que eran el caldo perfecto para los criminales. Arrancarle niños al crimen
Ese es el mejor legado que podemos dejar. El presupuesto general de la Nación 2022 asciende a 7.967 millones de dólares, que representan un incremento del 7.3% con respecto al año anterior. Seguridad, salud y educación son las 3 carteras priorizadas para otorgar recursos en este plan de inversión. Seguridad, salud y educación son las carteras priorizadas por el gobierno en este presupuesto 2022. Veamos cómo será su distribución. En el presupuesto general de la Nación 2022, el gobierno ha reducido la brecha presupuestaria en un 62%, con un monto de 498 millones de dólares, cifra menor en comparación del 2021, que fue de 815.2 millones. Solo el ramo de seguridad y defensa, el techo presupuestario asciende a los 890 millones de dólares, un incremento de 33.8 millones, es decir, un 3.9% respecto al votado en el 2021. Según las autoridades, con este monto se busca el financiamiento del Plan Control Territorial, específicamente para la fase 2 y 3 denominadas Oportunidad y Modernización. El monto para estas etapas del plan equivale a un total de 93 millones de dólares, 35.2 millones para la fase 2 y 57.8 millones para la fase 3. También se prevé la incorporación de 5.600 nuevas plazas de efectivos militares que apoyarán las tareas que se desarrollan en la fase 4 del plan denominada Incursión. También está contemplado el escalafón policial por 1.3 millones y el pago del complemento salarial de 200 para todo el personal operativo y administrativo de la Policía Nacional Civil. Además, el financiamiento del 100% para el pago de los bonos trimestrales de $400 para el personal de la PNC y del Ministerio de la Defensa, así como los $150 para el personal administrativo de ambas instituciones. Muy bien, quiero agradecer a la gente que nos ve y nos escribe, evidentemente a través de las redes sociales. René Carrillo, está claro que se robaron el dinero de los proyectos. Ahí están los videos que no dejan mentir, dice René Carrillo. Rafael Sánchez Valencia, también se robaron el donativo que hizo Francia de 70 millones de dólares para la reconstrucción de esa planta potabilizadora. Se lo robaron los frentudos, no es de extrañar, dice Rafael Sánchez Valencia. Y en Mendoza, dice Portillo cuadra solo para robar, dice, es lo que nos escriben los salvadoreños a través de nuestras redes sociales, particularmente en Facebook. Voy a hacer una pausa. Cuando vengamos vamos a tener la acostumbrada conversación de todos los martes con Giovanni Galeas para preguntarle diferentes temas que son muy importantes. Así es que saludos cordiales a usted que nos ve en todo el territorio nacional, le repito, a través de Canal 23 en cable Tigo, lo que nos permite llegar a todo el país, pero bueno, si no tiene cable Tigo, estamos en cable Claro, Canal 24, en la zona oriental, en señal abierta y en todas las plataformas de TVO Canal 23 y en las plataformas de este servidor. En Twitter me encuentro como @Medardo Alfaro y en Facebook Medardo Antonio Alfaro. Regreso en unos minutos para conversar, como siempre, con Giovanni Galeas, escritor y analista. Ya volvemos. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia,
línea 20164, contiguo a DNB Sterling. La Ruta al Carnaval. Un reality show en una versión muy migueleña. Una serie de programas multimedias de todo lo que precede al carnaval. Cómo cobra vida. Cómo cada aresco, cada barrio, cada colonia se prepara. Candidatas, trabajadores, músicos y empresarios contribuyen a la grandeza de esta festividad. Concluirá en el carnaval mismo, virtual, grandioso. Todos podrán verlo y todos podrán disfrutar. Martes 26 de octubre del año 2021. Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Soy Medardo Alfaro y ya está conmigo Giovanni Galeas para conversar sobre los temas muy importantes del país, y como siempre le damos la bienvenida a Giovanni Galea. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido, es un gusto. Mira, ¿te quedó bien la boina? Bien contento. Sí, ya la estoy usando más porque es por lo del pelo. Se me enreda. Sí. ¿Qué pasó? Me contaste el martes pasado que estabas trabajando ya en las mejoras, no sé si las mejoras de más información de un libro nuevo. ¿Cómo va eso? No, es un libro nuevo. Es un libro, es una edición corregida y ampliada. Corregida y ampliada. De un libro que ya publiqué que se llama Héroes bajo sospecha. Entonces ahora lo que hice fue encontrar nueva información, puntualmente sobre el caso del asesinato de Roque Dalton. Información sustantiva sobre las circunstancias que rodearon esa tragedia, ¿no? En la que... 10 de mayo de 1975. Exactamente, donde nuestro mejor poeta nacional es asesinado por sus propios compañeros de lucha, ¿no? De lucha revolucionaria. Es acusado de ser agente de la CIA y bueno, es ejecutado. Pero no hubo en aquel momento, ni después, ni ahora, ninguna posibilidad de probar esa acusación. Es decir, fue una ejecución equivocada, absurda, muy dolorosa para los salvadoreños, no habernos privado de un escritor de tanto talento como era Roque Dalton, tan brillante, y que pues apenas tenía 40 años, ¿no? Sí. Estaba cumpliendo 40 años cuando iba lo a mataron. cumplir el 14 de mayo, entiendo, ¿eh? Sí, lo mataron el 10. Y lo mataron el 10. El Día de la Madre. ¿Trabajando en eso entonces? Sí, pero ya estoy terminándolo. Ya, yo creo que, como te dije, en menos de un mes ya estará, y lo voy a publicar primero no como edición física en papel, sino como libro electrónico, lo cual es sumamente accesible en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, como libro electrónico. Muy bien. A ver, hoy, antes de que tú vinieras, estábamos compartiendo nuestros contenidos a nuestra audiencia, y evidentemente lo grueso, ¿no?, sigue siendo lo que ayer ocurrió en San Pablo Tacachico. Creo que es el municipio donde está la planta potabilizadora que antes se conocía como Las Pavas y hoy se va a conocer como la planta Torogós. Digamos aquí como un poco de lucubración, ¿verdad? ¿Por qué crees que el presidente le habrá puesto Torogós, verdad? Y la otra, ¿qué te deja a ti todo esto? Vimos antes declaraciones del expresidente de ANDA, Marcos Fortín, donde daba la impresión, llegó a acusar a los gobiernos anteriores que habían dilapidado dinero, y daba la impresión que se iba a solucionar. Salió él y evidentemente quedó para muchos peor, ¿no? Hasta que llegue el gobierno del presidente Nayib Bukele y restaura la planta potabilizadora Las Pavas, y no solo eso, sino que la mejora. Giovanni, ¿qué te da a ti todo esto? ¿Qué reflexión te da todo esto de la planta potabilizadora Las Pavas? Fíjate que viendo la información, viendo esa entrevista que da Fortín de un caso funesto de quizás de los peores funcionarios en la historia salvadoreña, cínico, corrupto, profundamente corrupto. Bueno, ese señor dice ahí y muestra
cómo estaban las pavas y hace una radiografía altamente cínica. Dice, si aquí hay de todo, pero nada funciona. ¿No? Y ahí está la máquina, no sirve. Bueno, entonces se comprometieron a arreglarla. Les dieron dinero, donaciones para arreglarla. Y dijeron, la vamos a arreglar. Bueno, pasó el tiempo y no la arreglaron. El presidente explica, entre otras cosas, ¿verdad? Hay varios factores ahí. ¿Por qué no la arreglaron si tenían el dinero? Bueno, primero, porque el dinero se lo robaron. Para eso era el dinero entonces. Segundo, porque decían, bueno, si vamos a arreglar las pavas tenemos que tener el suministro de agua al menos 4 o 5 días. Y vienen las elecciones y eso no nos va a ser rentable electoralmente. Así es que hay que sigan jodiéndose los salvadoreños y vean cómo consiguen el agua, porque nosotros vamos a seguir con esta farsa de planta que tenemos ahí, que no sirve nada, ¿no? El agua y la poca agua que podían servir se jugaba en las cañerías. Es una desgracia. ¿Qué me importa a mí de esto? Que exactamente eso, lo que dice de las pavas y lo que se ve ahí en el reportaje, era todo el país. Todo el país, los hospitales, las escuelas, las carreteras, todo estaba en esas condiciones. Ahí estaban las carreteras tiradas, llenas de hoyos. Ahí estaban los hospitales inservibles. Ahí estaban las escuelas deterioradas. Ese era nuestro país. ¿Y por qué no se arreglaba? Ahí están las razones, exactamente las mismas. Es que es muy caro. Es que no hay dinero. Es que nadie hizo nada antes. Es que no se le ha dado tal. Es que ahí está todo, pero nada sirve. Esas fueron las razones que dieron en cada área de la vida nacional. Así encontró el país el presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es la diferencia? En 30 años no se atendió. En este caso, esa planta potabilizadora de agua, en este caso específico. Pero veámoslo a nivel global, todo el país, en todas las áreas, educación, seguridad, salud, todo estaba en esas condiciones tan tristes. ¿Y qué hace el presidente? Decir, pues sí, es que es muy caro, es que los gobiernos anteriores no hicieron nada, es que pues sí, ahí está todo, pero nada funciona, es que sale mejor robarnos el dinero, ¿no? Dijo, pues vamos haciéndolo. Y se pone a hacer todo lo que no se hizo en 30 años. Y apenas tiene 3 años de gobierno. Y tenemos ya la red hospitalaria avanzadísima en términos de su regeneración, bajo el concepto de que lo público puede ser igual o mejor que lo privado. Y tenemos avanzando todo el proyecto vial, las mejoras en el país, a nivel nacional, en la red nacional y en San Salvador. El tema de los chorros, que es carísimo, sí, pero es que el pisto alcanza cuando nadie se lo roba. Y ahí está trabajando en eso. Y en seguridad, y en educación, los niños, este año se les entrega a todos los niños del sistema público de salud, a todos, una computadora y de 3er grado para abajo una tablet. Cada niño, no es una computadora por hogar, es una computadora para cada niño. Es decir, en una casa hay 5 niños estudiando, pues son 5 computadoras. Así es el presidente Bukele, así trabaja. Esto es una maravilla, pero ¿cómo se hace posible? Uno, con voluntad política. La voluntad política, otro con una visión de desarrollo. Y tercero, no robándose el dinero, sino regresando el dinero que el gobierno, el Estado capta en impuestos de los salvadoreños, regresándolo en obra. Eso es lo que siempre debe haber sido. Nosotros deberíamos haber sido un país desarrollado de primer mundo desde 1950. Desde 1950 al menos. En ese momento nosotros estábamos, nuestra infraestructura, el estado de nuestro país, estaba mejor que el de Alemania y que Inglaterra y que el de Japón. Porque ellos habían pasado por la Segunda Guerra Mundial y estaban en el suelo esos países. Se había caído su infraestructura, se había caído esos países.
estábamos en mejores condiciones nosotros. A la altura de 1950, la guerra terminó el 45. Sí. El país estaba pujante, bueno, era famoso aquello de que el Japón de Centroamérica, ¿no? ¿Y por qué ahora sí? Se está trabajando simultáneamente en todo, en educación, en salud, en la red vial, en oportunidades de negocio, traduciendo todos esos esfuerzos en una mejor economía y en una cascada permanente, cotidiana, diaria, de buenas noticias. Tú decías voluntad política, visión de desarrollo honradez. Y honradez, fundamentalmente. Claro, eso es un gobierno decente. Y esto es lo que está ocurriendo en el país desde el 1 de junio del 2019. Exactamente. Y eso es el reflejo. El presidente decía, por ejemplo, que ahí lo dijo en el discurso de la inauguración de las pavas de hoy Torogoz. Bueno, no me contestaste por qué, hay que locurrar por qué es que se le ocurrió a Torogoz, el nombre, ¿eh? No, a mí no me cabe duda que no hay ninguna cuestión oculta ahí, sino que, bueno, Torogoz es el pájaro nacional. Torogoz es un símbolo muy querido por los salvadoreños, muy querido por los salvadoreños. Ese pajarito, aparte de hermoso... Canta hermoso, ¿eh? Es vivaz, es hermoso, es trabajador. Sí. El barranquillero, ese pajarito es muy trabajador, ¿eh? Ok. Te decía esto porque le estaba diciendo el presidente que va a haber, él tiene como aspiración terminar la entrega de computadoras al interior de todo el país, y si es posible hay que trabajar en vacaciones, vamos a trabajar en vacaciones, decía el presidente, entregando las computadoras. Tiene la portada a producción de Diario El Salvador, porque quiero compartirle algo a Giovanni cuando usted quiera, para que continuemos con... A mí me llama la atención eso. Bájela, por favor, para ver la parte inferior del periódico. Bueno, esa aparte la portada, ¿no? Pero eso, mira, Giovanni, para escuchar tu comentario. Dice, el MINED entregó computadoras a los alumnos de las escuelas de Tepetitán. Sí. No es por ganas de molestarte, para nada. Pero como vos te sabes toda la zona oriental, ¿tú sabes de dónde es el municipio de Tepetitán? No. Del departamento de San Vicente. Tepetitán. No conozco ese pueblo. Ok, y te lo llamo la atención porque imagínate tú el tremendo... Y está dentro de los municipios de extrema pobreza, sí, ¿verdad? Es decir, ahí allá donde la pobreza golpea galopantemente. Entonces imagínate tú... Y de las mejores, ¿cómo lo ves tú? Es que mira, basta con cerrar los ojos y recordar cuando éramos pequeños, los que vivíamos en esos pueblos, en ese tipo de pueblos remotos, alejados de la mano de Dios, en mi caso en Jocoro, o los que vivían en el norte de Chalate, de San Vicente, bueno, en el norte, en la franja norte del país, en el norte de Morazán, y entonces la noticia es que pasaba un carro cerca o entraba un carro al pueblo. Sí. Y era un terror de fin del mundo aquello, como al oír rugir un majirus, un camión ahí, que a saber cómo entraban aquellos andurriales, llegaba un camión o llegaba la anunciadora. Sí. Eso eran los espectáculos, no había ni televisores, muy poquitos tenían radio. Y mucho menos iba a llegar un funcionario público a esos pueblos, jamás. Sí. Entonces, para nosotros, los que nacimos y crecimos en pueblos de ese tipo, las novedades eran, a ver, ¿cómo te digo? Cuando dije cierro los ojos, trato de recordar que era una novedad que llevaran de aquí de San Salvador o eventualmente tías que vivían en Estados Unidos, llevaran dulcitos que venían en cajitas, en latitas, ¿no? En pequeñas latas de colores muy vivos. Entonces uno guardaba la latita, se acababan los dulces, ¿verdad? Sí. Uno guardaba la latita como un tesoro, como un trofeo. Sí. ¿No? Recuerdo la primera vez que yo probé la leche condensada, justamente en una latita de ese tipo. ¿No? Me llevaron unas gomitas en una cajita que figuraba ser un violonchelo, ¿no? Sí. Y se abría.
de metal también la latita. Todo eso yo lo guardé. Y la primera vez que tomé leche envasada, pero en cartón, de aquella que por cierto la empezaban a hacer en San Miguel, la Tres Ríos, algo así se llamaba, de dar leche envasada en cartón, ¿no? Bueno, eso como era desechable el cartón, pero hasta eso guardé un tiempo. Esas eran las novedades. ¿Y qué tenía que ver una latita? Finalmente eso eran cosas muy desechables, ¿no? Pero porque para nosotros eran sumamente importantes, no veíamos eso. Eso era el mundo, allá está el mundo. Aquí a saber qué es que a un niño le entreguen no una cajita de metal brillante, no, sino una computadora que te pone el mundo en la mano. Sí. Una computadora que en simultáneo, en vivo, pueden consultar y entrar a las mejores bibliotecas del mundo, a las mejores. Pueden entrar a hacer viajes virtuales a los centros tecnológicos del mundo. Pueden hacer una pregunta y ahí está simultáneamente la respuesta. Absolutamente es el Aleph. Ahí está todo, todo, incluyendo su propio pueblo, la historia de su propio pueblo y la ubicación, la georreferencia. Incluyendo, ¿eh? Sí, pueden incluso ellos ver su propia ubicación en Google. Bueno, en todos los programas que tienen internet, esa maravilla. Ahora, imagínate lo que eso es para un niño. Pero, dicho esto, yo digo otra cosa. Sí. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Ojalá que nadie nos despierte de esto, nunca, nunca más. Pero yo recuerdo la némesis de esto, el lado negro de esto, lo escribe Salarrué en un cuento de Cuentos de Barro, que se llama Para vos no hay, donde al niño flaquito, pobrecito, al hijo del peón de la finca, el cura le dice: no, para vos no hay. Está repartiendo juguetes y dulce a los niños, chelitos bonitos. Y cuando llega el filinguito pues morenito, con el pelo liso, descalzo, con pantaloncito corto, de manta, el cura se vuelve y le dice: no, para vos no hay. Esa era lo que pasaba con nuestra gente, con la inmensa mayoría de salvadoreños. Para vos no hay. Ahora, ahí en Tepetitán, allá en Salcuatitán el fin de semana pasado, en esa zona, Salcuatitán está allá en Atrásito de Cayuba, en la ruta de las Flores, después de pasar Nahuizalco. Vaya, ahí entregando computadoras y no paran. A mí lo único que no me gusta de eso, ni quisiera decirlo, pero es que un gran escritor que yo quiero mucho, lo admiro mucho, Oscar Wilde, inglés, decía: lo único malo del socialismo es que deja muy pocas tardes libres. Él era un genial haciendo frases de ese tipo, ¿no? El dandy, el hombre del clavel verde. Él decía: lo único malo del socialismo es que deja muy pocas tardes libres. Bueno, lo único malo de este gobierno es que trabaja de noche, de día, de madrugada, los fines de semana, a la perica, hombre, la rabadilla. Se cansa, pero este gobierno no para. Entonces, bueno, pero creo que el presidente Bukele piensa que la deuda histórica, como él se refiere acertadamente a ese punto, es tan grande que no nos podemos dar el lujo de parar, así le guste o no le guste a Giovanni Galeas, ¿no? Pero es que eso de trabajar 24/7 y no parar ni fines de semana es que requiere, bueno, mucha voluntad. Y la gente, Giovanni, los salvadoreños, de acuerdo a la información que tú manejas y conoces, siguen estando en niveles notables, como nunca antes visto, totalmente en apoyo a estas políticas. ¿Por la naturaleza de la gente o porque muchísimos pueblos han tenido todo tipo de pícaros al frente de los gobiernos, ¿verdad? En el caso del presidente Bukele, este apoyo que los salvadoreños le profesan de manera descomunal, es una palabra apropiada, está en tu relación, que creo que ya lo hemos hablado, de esa plaza que en algún momento tú acuñaste, es porque se está gobernando hoy para nosotros, para We the People. We the People tiene ya
la experiencia necesaria y total para entenderlo. Ya no puede dejarse engañar por esas voces disonantes que siempre están ahí, que para algunos tienen derecho de estar ahí siempre. Tuvimos 200 años de historia como país donde los gobernantes eran muy pocas veces la élite misma gobernando. La élite siempre puso administradores al frente del gobierno, empleados de ellos, gerentes de ellos al frente del gobierno. Y así convirtieron Casa Presidencial en un comité de negocios, de sus negocios, en una administración de sus intereses. Eso era la élite. Durante 200 años, los últimos 30 años, lo que pasó fue una agudización de todas las tendencias negativas del país. Todas. Pusieron a su servicio toda la institucionalidad, todos los medios de comunicación para crear una gran maquinaria de mentir, que era lo que hizo Marco Fortín ahí, ese funcionario sinvergüenza, corrupto, que yo no sé cómo es que no está preso ese señor. Por cierto, el presidente Bukele, su primer enfrentamiento con el gobierno del FMLN, siendo él un alcalde de ese partido, y con un funcionario de ese gobierno, fue con este pícaro, con Marco Fortín. Y yo recuerdo muy bien ese enfrentamiento del presidente Bukele cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, y le exigió que pusiera agua allá en Nuevo Cuscatlán porque la gente no tenía agua. Literalmente no tenían agua, no caía agua. No había agua para allá. Y le dijo justamente este Marco Fortín, el presidente le escribió muy respetuosamente, y entonces le dijo que es que no llegaban las tuberías hasta allá y que era muy caro, y que no se podía. Así. Entonces, el presidente Bukele, el alcalde Bukele se enojó mucho. Y le dijo, sé que hay un financiamiento de tanto, no recuerdo ahorita el monto, que ustedes tienen para esto. Y entonces, ¿y ese dinero? ¿O se lo robó, o se lo va a robar o qué? Y el hombre dijo que lo iba a demandar, le dijo mal educado y no sé qué, le gritó y le exigió que le fuera a pedir disculpas. La respuesta del presidente Bukele fue la siguiente, a Marco Fortín. Todo esto se ventiló en televisión, públicamente. La respuesta del presidente, cuando hago una entrevista, le dice a Marco Fortín que le vaya a pedir disculpas, porque usted le dijo que de un pisto ahí que se había robado, que se quería robar y que ¿qué pasó? Entonces dijo el alcalde Bukele, muy jovencito en ese momento, dijo, yo puedo pedirle disculpas, yo puedo agachar la cabeza ante ese señor, yo puedo hacerlo, puedo agachar la cabeza, pero lo que no puedo aceptar y no voy a aceptar es que mi pueblo agache la cabeza ante un funcionario. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Deme el agua. Deme el agua, porque el dinero lo tienen. Bueno, se negó a darle el agua. ¿Y qué hizo el presidente Bukele? Hizo pozo, hizo agua. ¿Cuál era el dinero y lo hizo? Sí, con dinero propio. Y lo hizo y le dio agua de la mejor calidad. A todo el pueblo. Y permanente a todo el pueblo. Eso es el ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. Así funcionaba el país con ese tipo de funcionarios que se robaban el dinero y eran así de cínicos. Este señor, además, un grosero de primera línea. Es que y además quería, no sé si lo hizo, quería que al irse lo indemnizaran, ¿te acuerdas? También. Bueno, demandó a Anda porque lo indemnizaran. Son sacos sin fondo para robar dinero. Y dejó a Anda quebrada, absolutamente quebrada, que ya venía quebrada de arena, ¿no? Entonces a Anda no le pagaba el suministro eléctrico a CEL, y ahí se tenían una deuda entre ambos. Entonces CEL no era eficiente porque Anda no le pagaba. Y Anda no le pagaba porque el dinero se lo robaban, pero también en CEL se robaban el dinero. Era una desgracia. Este país es el que hemos dejado atrás, y el pueblo salvadoreño, Huidi Pipo, nosotros lo vemos, por más que diga Portillo Cuadra, es que este país va para atrás. Y la gente ve, en los pueblos, en las calles, en las plazas, en las ciudades, la gente está viendo lo que está pasando. Son pasos positivos todos los días en el camino al desarrollo, y no se trata de ir contabilizando uno por uno, sino de verlos en proceso, en perspectiva.
Este es el boleto, este es nuestro pasaje al desarrollo. Y no para el presidente, no para este gobierno, va día a día haciendo avanzar obras importantes hacia ese destino. Ok, muy bien, seguimos conversando con Giovanni Galeas. El tema es muy propicio para compartirles este material también, como muy bien decía Giovanni, esa estrategia, ¿no?, de inaugurar en todas las áreas del Estado. El presidente también recientemente inauguró unos cubos. Me llama la atención que estuvo allí el embajador de la Comunidad Europea, palabras muy importantes que nos sirven también para analizar la coyuntura, ¿no? Cómo es que el embajador de la Unión Europea tiene una relación muy fructífera con el presidente Nayib Bukele. Veamos. Pero es importante que siempre tengamos claro a dónde estábamos hace poco, porque no se puede arreglar todo en un día. Y no se puede arreglar todo en un año, pero sí se puede ver que vamos avanzando cada vez y que cada vez vamos un poco mejor. Bueno, sí, 40 años hemos esperado, pues ahora podemos trabajar todos juntos para sacar a El Salvador adelante. Pero es importante que veamos de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos. En tema de seguridad, por ejemplo, no tenemos la seguridad que quisiéramos tener. Pero nadie puede negar que hace 3 años tener 30 homicidios diarios era cotidiano. Y ahora sabemos que una vida perdida, una persona desaparecida es mucho y duele. En salud estamos como queremos estar. ¿Están todos nuestros hospitales como deberían estar? No, pero antes no teníamos un hospital en El Salvador. No teníamos un centro de vacunación como el que tenemos ahora. Pero también vamos a construir un nuevo hospital en Rosales. Vamos a construir un nuevo hospital en la zona norte, en Nejapa. También vamos a remodelar todos los 30 hospitales del sistema público y los 11 hospitales del Seguro Social. También vamos a remodelar las 600 unidades de salud. ¿Ya están como las queremos? No. ¿Las vamos a terminar la próxima semana? No. Pero las vamos a empezar a reconstruir para que sean dignas como el pueblo salvadoreño lo merece. En educación tenemos todas nuestras escuelas como quisiéramos. No, ni por cerca. Pero ¿cuándo había habido un programa para darle computadoras a todos nuestros niños? No sé si han visto el proyecto de la Biblioteca Nacional. Nunca había el gobierno construyendo una biblioteca, y mucho menos de ese tamaño y con esa calidad. En economía, por ejemplo, vamos a crecer 9% en deporte en nuestros centros deportivos. Estaban abandonados totalmente y ahora se han empezado a reconstruir. Y va a ser una inversión de $220 millones en deporte. Entonces, ¿estamos donde queremos? No, ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, ni en empleo, ni en obras públicas. Pero hemos avanzado, sí. Y esto es un ejemplo de no hacia dónde vamos, sino a dónde estamos. Que Dios bendiga este proyecto tan lindo que es para esta comunidad hermosa. Aprovechenlo, úsenlo, es de ustedes. No es de nadie más que de ustedes mismos. Aprendan en él, conózcanse en él, construyamos con estas herramientas. Lo importante es que ahora construyamos el Salvador al que vamos. Y luego el Salvador que vamos a heredar. Pero le vamos a haber dejado a nuestros hijos un país diferente que el que nos heredaron a nosotros. A ver, Giovanni, te quería poner esto porque, bueno, era otro video que no tenemos donde hablaba el embajador de la Comunidad Europea, pero yo vi muy cordial, muy satisfecho a la Comunidad Europea, y vimos recientemente unas fortísimas declaraciones del presidente de la República en torno a un zipizape mediático que habría ocurrido con Juan González, creo que se llama, el delegado del gobierno de los Estados Unidos para Latinoamérica. Sí. Hay gente que sigue destacando la valentía del presidente de anteponer primero la salvadoreñidad. ¿Tú cómo ves todo esto? Algo ha cambiado. Desde aquel momento en que el presidente invitó a toda la comunidad internacional representada en el país por medio de embajadores, diplomáticos y otros funcionarios, los invitó a Casa Presidencial para darles una explicación. Y les explicó con detalle, con serenidad, profundamente el problema que había en El Salvador. Y algunos de los funcionarios
incluyendo los europeos, el español, el francés, recuerdo a esos dos en particular, al chileno, se expresaron muy mal de ese mismo evento. Una profunda desconfianza hacia el gobierno del presidente Bukele. Eran los representantes de la comunidad internacional en el país, del cuerpo diplomático. Y el presidente ofreció una explicación detallada de el por qué el proceso iba como iba y se habían tomado ciertas medidas. En ese momento había casi total armonía, uno podía pensar, entre lo que llamabas la comunidad internacional en general, ¿no? Pero algo ha cambiado hoy y eso explica la diferencia entre las palabras de los representantes europeos en aquel momento y hoy. Y lo que ha cambiado es lo siguiente. Basta leer un poquito periódicos internacionales, ir a buscar información en internet, para darse cuenta que esto que se está hablando permanentemente de la gran crisis en la que ya estamos, de la cadena de suministros, que tiene que ver con la crisis energética, esto ha destapado un montón de problemas y ha puesto en entredicho el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo. Entonces se dio un problema en que Estados Unidos y Australia negocian en secreto a espaldas de Francia. Este es un lío internacional público, no es ningún secreto de Estado lo que estoy diciendo. El gobierno de Estados Unidos actual, Biden, negocian a espaldas, en secreto, a espaldas del gobierno francés, un contrato que ya había sido otorgado por Australia, es una compra de armamentos que ya habían sido, el contrato ya existía, el suministrador iba a ser Francia. Y Estados Unidos le dice a Australia, no, yo te lo doy más barato. Y lo negocian. Y echan para atrás el contrato francés. ¿Y cómo es que siendo aliado Estados Unidos le hace eso a Francia? Y de repente hay otro problema. Hay una crisis energética en Europa, en toda Europa. El petróleo carísimo. Nadie en el mundo quiere volver a usar carbón, porque el carbón es contaminante, el más contaminante de los combustibles. El carbón. El petróleo es menos contaminante que el carbón, pero es muy contaminante. Entonces el gas natural aparece como alternativa. El gas natural, menos contaminante que el petróleo y que el carbón. No. Y todavía aparece como ideal la energía nuclear, la eólica y la solar. Pero ya sabemos, la energía de los vientos, la eólica y la solar son inestables. No siempre hay sol. Y los vientos no están siempre. A veces hay. Y el sol tiene un periodo nada más en el que disponemos de su luz, ¿no? Entonces se necesita refuerzos a eso. Eso lo provee el gas natural. Y entonces, bueno, Europa necesita, sobre todo con el petróleo tan caro y la crisis de suministro, necesitan gas natural y un suministro sistemático, un volumen alto de suministro, y solo lo puede suministrar Rusia. Pero Estados Unidos no quiere que Europa compre el gas ruso y que haga un gasoducto directo hacia Europa, porque eso le daría una gran ventaja geopolítica a Rusia, claro. Y entonces Francia, que ya están enojados con sus, ya casi puedo decir, exaliados norteamericanos, y Alemania, empiezan la canciller alemana y el próximo canciller, después, porque ella ya está de salida, Angela Merkel, empiezan a poner las cosas bien claras y a ser bien hostiles con su aliado norteamericano. Y dicen, bueno, nos vamos a ver obligados por una ingente necesidad energética a tener que comprar el gas natural a Rusia y a negociar abiertamente con China. Es decir, ya los Estados Unidos perdieron el liderazgo en Europa, y esto que pone en crisis la OTAN, por ejemplo. Bueno, esta explicación larga que he dado. Sí. Lo que pone es en contexto por qué, o uno de los factores al menos, por qué el cambio de discurso en el representante
de la Comunidad Europea ayer es francés, por cierto. ¿Es francés? Sí, él es francés. Y no están nada contentos los franceses con los Estados Unidos. Entonces la diferencia entre el discurso de este señor, representante de la Comunidad Europea, de Francia específicamente, y el discurso de la encargada de negocios de los Estados Unidos aquí es abismal. Sí. Pero ese reflejo de lo que está pasando geopolíticamente entre Europa y Estados Unidos. Es la crisis de liderazgo de los Estados Unidos lo que se está reflejando. Entonces, cada vez más los europeos están viendo esto como una realidad, que lo que está pasando aquí es una realidad de un país que se ha puesto en marcha efectiva hacia el desarrollo. Y lo ven ahora clarito, claro. Entonces, no es un país con problemas democráticos, al contrario. El presidente fue elegido por una inmensa mayoría, absolutamente un proceso democrático y pacífico, cívico. ¿Cómo vas a acusar de antidemocrático ese gobierno? ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? Estamos preocupados por la democracia en El Salvador. Aquí hay unas marchas pírricas pequeñitas a las que nadie las reprime. Y pueden salir a marchar todo lo que quieran y hacer todo lo que quieran. Y no ha habido represión. Y se escucha por ahí de dónde viene el financiamiento de esas marchas y todo eso. Y basta ver las redes sociales, basta ir un poco a las calles, como digo, a las calles, a los mercados, a las plazas, y darse cuenta que cómo la gente ve directamente el beneficio que este gobierno le da a la población, porque los impuestos regresan en beneficio, no lo pueden engañar. Y por eso es que el presidente crece su respaldo. Creció el respaldo popular del 3F al 28F, creció sustantivamente el respaldo al proyecto del presidente. Y ha seguido creciendo, porque es una realidad. Entonces, ¿cómo puedes estar tú en favor de un grupito chiquito de personas que se dicen nosotros somos la sociedad civil y eternamente han sido los de la élite, los que nos han creado los problemas, los corruptos, los que están ahí? No. La gente que el pueblo echó son los que están ahí. Un grupito pequeñito que se autodenominan sociedad civil, a eso sí vamos a apoyar, a eso les vamos a dar dinero. Y a la sociedad civil, que somos la inmensa mayoría, que legitimamos con nuestro voto democrático a este presidente, a nosotros no. A ese gobierno no. ¿Contra quién están? ¿Contra el presidente Bukele o contra el pueblo salvadoreño? Eso es, creo yo, que es lo que los europeos están viendo con mayor claridad. Aquí hay un proceso democrático. Ok, muy bien, profundo y perfecto. Voy a hacer una pausa. Cuando vengamos vamos a tocar temas que no le gusta a Giovanni, pero que la gente quiere que lo abordemos porque me escriben, así es que ya regresamos. Ay, Dios. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. La Ruta al Carnaval. Un reality show en una versión muy migueleña. Una serie de programas multimedias de todo lo que precede al carnaval. Cómo cobra vida. Cómo cada aresco, cada barrio, cada colonia se prepara. Candidatas, trabajadores, músicos y empresarios contribuyen a la grandeza.
A ver, gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Estamos conversando en esta mañana de martes 26 de octubre con Giovanni Galeas. A ver, no sé si tenemos producción, como sé que le he enviado varios materiales, pero no sé si tenemos, solo para cerrar este tema, la entrevista de la noticia que saca el periódico El País del vicepresidente Félix Ulloa. Ahí está, mira, quería compartirte esto que es bien interesante en El País, sí. En la gira del vicepresidente Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. La gente mandó todo al carajo y le dio a Bukele todo el poder. Madrid. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien nació en Chinameca hace 70 años, quiere cambiar la narrativa de los medios y organismos internacionales sobre los 2 años y medio del mandato del presidente Nayib Bukele, que él considera distorsionada. En una entrevista celebrada ayer en Madrid, niega que existe en su país cualquier deriva autoritaria del estilo chavista, como han apuntado gobiernos como el de Estados Unidos y organizaciones como Human Rights Watch. Este es uno de los objetivos de una gira que le ha llevado a Suecia, Francia, Bélgica y que incluyó una reunión en Estrasburgo con altos representantes de la política exterior de la Comunidad Europea. Bájelo, producción, para verlo, y hay frases, bájelo un poco más, por favor, y hay frases sustanciales de ella. No hay una deriva venezolana. El Salvador vive una revolución pasiva. No hay una deriva venezolana, El Salvador vive una revolución pasiva. No necesitamos filósofos, sino que hombres que hagan lo que hay que hacer. Medios como El Faro han querido victimizarse, tienden un plan anti-Bukele. Profundo, contundente, el vicepresidente de la República. Vuelva a poner la portada, producción, por favor, para usted que recién nos sintoniza, hacia abajo, para verlo desde el inicio. Esta entrevista gracias, que está en El País, ¿no? La gente mandó todo al carajo y le dio a Bukele todo el poder, que es algo que te he escuchado a ti que alguna vez del tristemente célebre Rodolfo Parker, que decía sí, ni todo el poder, ni todo y la gente le dio todo el poder y toda la administración. Muy bien. Bukele. A ver, y si me regala producción, queríamos compartir esta entrevista del vicepresidente Félix Ulloa, si me regala el apoyo número 8, creo que era, el que le comenté o lo que hablamos, pero un pequeño segmento, porque si no, Giovanni se me puede ir, por favor. Como usted quiera. Un llamado de atención. El Salvador es un país muy pequeño, de 20.000 kilómetros cuadrados, el pulgarcito de América, como dijo Gabriela Mistral, o el asteroide de Antoine de Saint-Exupéry, es lo mismo, 20.000 kilómetros cuadrados, superpoblado, con el 45% de la población en Estados Unidos, en una relación de peines cruzados, donde por cada ciudadano hay casi 2 celulares. Entonces nosotros, los halcones que apoyaban a Trump, apoyaron allí, y nosotros dimos una batalla muy heroica por nuestros militantes, pero al menos yo así lo vi. Mientras nosotros dábamos la batalla hacia el cerebro cartesiano racional, el otro estaba dando la batalla hacia el cerebro límbico, el de las emociones. Emoción significa emoción, emoción es lo que mueve. Y ahora en la mañana nos hicieron una invitación en ese campo. Ese es otro campo, porque el 80% de los satélites, de los software, están controlados por las transnacionales. Y hay una legión de algoritmos que nos está hackeando globalmente, pero no solo masivamente, sino con el microtargeting individualizadamente y georreferenciadamente en El Salvador, y eso se está aplicando a la política y al mercado. Mira, el analista aquí, el invitado sos vos, ¿verdad? Pero yo creo que él intentó decir que ellos hicieron una campaña basada en la razón, en el razonamiento, en las obras, en hablándole a la gente, y que el que ganó hizo una campaña basada en las emociones y que por eso llegaron a las emociones de la gente y que por eso perdieron. Ese es mi humilde entender de lo que intentó decir. Imagínate tú la cantidad de memes que le han hecho, ¿verdad? Ese discurso. Pero fuera de eso, hay en el fondo una posición cínica también por parte de él.
yo no, ni siquiera, es que lo que pasa es que es tan cantinflesco eso, es tan ilusorio plantearse que alguien se puede comunicar de esa manera. Es lo que hacía Gerson Martínez siempre. Y es lo que nos gobernaron, decía el presidente, ¿verdad? Sí, algo que logro medio entender ahí es como tú dices. Entonces me van a decir a mí que Sánchez Serén era la viva imagen del discurso racional. Los kilovatios de agua, los respetos respetuosos. Bueno, en general Sánchez Serén es la imagen, que era el emblema, ¿no? El líder, es de una lucha racional. Sí, señor, es un minorato mental. Y este salió peor, porque además este tiene ínfulas de intelectual. Porque ahí lo que hace es hablar de... Solo le faltó decir que el problema de la dinámica dialéctica es la circunplástica, o algo así. Porque yo no entendí nada de lo que está diciendo ahí, y a saber a qué se refiere. Pero bueno, yo no voy a hablar más de este señor. Hoy bien, y ahora el siguiente apoyo, producción, creo que era el 6, porque también es muy importante. Es decir, tenemos a Giovanni aquí, hemos agotado la primera media hora de nuestro programa en cosas que evidentemente están allí y que es mejor comentar. Pero hay un pequeño segmento, y a ese pequeño segmento, desde la perspectiva de este humilde servidor, también hay que hablarle desde las opiniones de Giovanni Galea. Veamos el siguiente y a ver cuál es la opinión que... Así que, compañeros y compañeras, Bukele ya mostró lo que es, lo que pretende para el país y lo que pretende con el FMLN. Debe estar claro que el enemigo número uno a vencer en El Salvador es Bukele y el bukelismo. Esa es la ruta. Invito a los amigos del continente a mantenerse atentos y no dejarse llevar por un falso régimen antiimperialista que solo es apariencia, que no pasará de confrontaciones verbales. La lucha continúa, abajo la dictadura. Muchas gracias. A ver, uno puede ponerse, tú retrocedes unos 40 años cuando ese era el discurso y muchos incautos, otros no, compraron ese tipo de discurso. Sí, pero ¿cómo es que lo mantiene? Había una terminología, una nomenclatura, digamos, de esos debates, de esa discusión en la izquierda mundial. En la izquierda mundial. Una izquierda que tenía sus puntos de referencia en Moscú, en La Habana, en China. Digamos que eran las fuentes ideológicas. Y entonces, bueno, era absolutamente claro de que esa terminología que está usando, el enemigo común, el enemigo, ya no es el enemigo el colonialismo o neocolonialismo, el imperialismo, la pobreza, la exclusión, esos ya no son los enemigos. Los enemigos dejaron de ser las oligarquías, o sea, las élites. Ahora el enemigo es Nayib Bukele. Y tanto trabajo de Carlos Marx, tanto libro escrito por tanto teórico clásico del marxismo, incluso del leninismo, señalando quiénes son los enemigos de la izquierda, para que venga este tarado a decir, no, el enemigo, eso ya no son los enemigos. Ahora el enemigo es Nayib Bukele, una persona. Una persona, ese es el enemigo. La persona más entrañable y que más quieren los salvadoreños en su inmensa mayoría. Ese es el enemigo. ¿Por qué el pueblo salvadoreño sacó al FMLN de todo, de toda la jugada política? Lo dejó con 4 diputados, 2 de los cuales no le son funcionales. O sea, en realidad tienen 2 diputados, porque los otros 2 ellos mismos los desconocen. Bueno, ¿por qué los dejaron con 2 diputados? Por eso, precisamente. Ese señor, aparte que es una enorme estupidez en términos teóricos lo que dice, si cuáles son los enemigos de lo que se llamó izquierda, están claros. El neocolonialismo, el imperialismo, las oligarquías, y todo esto emblematizado en lo que se llamaba en aquel momento el imperialismo norteamericano.
Todo eso ha dejado de ser amigo para este tarado llamado Medardo González. Y como que hay una estrategia. El enemigo es un individuo y resulta que ese individuo es el líder más querido, más entrañable para el pueblo salvadoreño. Y como que hay ahí toda una estrategia, Giovanni, de esta vieja guardia, bien literalmente vieja, ¿verdad? Sí. Lorena Peña, y ahí han dejado eclipsado a Óscar Ortiz, que en todo caso es el secretario general, como que hay una especie que ellos se lo creen que no hacen nada a la dirigencia y nosotros tenemos que salir a salvar al partido. Podía entenderse en términos políticos, pero también podía entenderse que es lo último que les queda para defenderse y querer politizar todos los señalamientos de corrupción que día con día se descubren y que antes no era posible que ocurriera. Es que ese es el problema. Ese es el problema cuando los delincuentes, ineficientes y delincuentes de la izquierda y de la derecha se juntan, se funden en un solo proyecto político que no tiene como objetivo hacer avanzar a El Salvador, sino que el pleito es con un hombre. Si es que esa clase política, esos que aparecen ahí representando a la izquierda salvadoreña en México, esa gente es a la que el pueblo echó, no los quiso más. Y los que están allá exiliados, Sigfrido Reyes y Gerson Martínez, es por corruptos, por ladrones. Y la gente lo sabe. Igual que el que está exiliado en Nicaragua, 1, Mauricio Funes, y 2, Sánchez Cerezo, también en Nicaragua, por corruptos. Por ladrones se llevaron dinero masivamente de fondos públicos. Ese es el proyecto que representan ellos. Pero además, mira, puede haber un líder pícaro, muy, digamos, superlativamente criminal, en todos los sentidos. Por autoritario, por represivo, por ladrón, puede haber. Creo, se me viene a la cabeza uno, Perón, por ejemplo, pícaro, pero con una inteligencia, con una brillantez que era capaz de poner a su lado a la derecha y a la izquierda. Había un movimiento de derecha anticomunista, peronista, y había un movimiento ultraizquierdista, guerrillero, peronista, y a los dos los manejaba Perón. Es decir, altamente inteligente para el mal. Hundió a Argentina. Argentina era la quinta potencia mundial. Y costó décadas que saliera, si es que salieron. La quinta potencia mundial. Era el granero del mundo Argentina, y lo quebró. Y todos los gobiernos que vinieron después lo terminaron de quebrar. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay liderazgos que son corruptos, malos, represivos, malas personas, como todo esto. Pero hay algunos que al menos son inteligentes. Pero es que estos, además de malos, son tarados. Porque mira la inmensidad, la brutalidad en términos teóricos que fueron a decir allá como representantes de la izquierda salvadoreña. Si es que le daría pena a cualquier cuadro intermedio de lo que se llamó izquierda salvadoreña en los años 70. Si es que oye hablar a cualquier cuadro intermedio que había leído marxismo, por supuesto. Nosotros leíamos marxismo sistemáticamente. Y Marx se podrá decir lo que se quiera, se equivocó un montón de veces y en un montón de cosas fundamentales. Pero alguien me dijo, pero era lo que había, ¿verdad? Y era lo mejor que había, ¿verdad? Pero era un clásico. Sí, además, y era lo que había, era lo mejor que había. Sí. Y lo que decía deslumbró y había que entenderlo, estudiarlo y conocerlo. Muy bien. A ver, vamos al otro extremo, por favor, y ayúdenos con el siguiente material producción, que es sobre este tema que ya abordamos con Giovanni Galeas, ¿no? Las relaciones con los Estados Unidos. Veamos lo que dijo este señor y luego el comentario. Lamentar las declaraciones del presidente. En realidad, la relación que hemos tenido con Estados Unidos siempre ha sido muy cordial. Ha sido una reunión de mucho respeto y el tono en el que el presidente de la República habló
rompe con esa cordialidad que históricamente ha caracterizado esta relación diplomática. Lamentamos sinceramente que el presidente reaccione de esta manera en lugar de enmendar los problemas que ha generado su gobierno y la ruptura que ha tenido diplomática con muchas naciones, no solo con Estados Unidos. La comunidad internacional está preocupada por el respeto a los derechos humanos y la gobernabilidad en el país, de tal manera que los países que le ayudan a El Salvador en materia... Mira, ¿sabes por qué te pregunto? Sí. Vuelvo y te doy la argumentación porque te pregunto. Sí. No, porque uno lo ve, el ciudadano lo ve, nuestros televidentes lo ve, y cualquiera puede creer, como ocurre en la mayoría de los salvadoreños, que él se la cree y que puede ser un discurso político, pero el que esté esgrimiendo ese tipo de discurso con todo lo que hemos hablado esta mañana aquí, no solo muestra un desconocimiento total, sino que hasta le hace más, ¿cómo decirte yo?, fácil la gobernabilidad al presidente, porque mientras estén ahí, no va a haber nada que se anteponga a partir de la manera de cómo ven las cosas. Tu comentario, por favor. Exacto, tienes razón, se la ponen fácil al presidente. Eso explica en buena parte también el respaldo que el presidente tiene, porque estos idiotas son la oposición, ¿verdad? Pero mira, le voy a dar una clase de historia a este imbécil. Mira, ¿tú sabes quién es Robert White? Fue un embajador que estuvo en El Salvador en los 80. Exacto, en 70, finales de los 70, principios de los 80. Robert White era el embajador de Estados Unidos en El Salvador. Y los areneros, Arena, el partido de este imbécil, le decían procónsul. Procónsul. Le decían demente. Procónsul. Lo declararon persona non grata. Non grata. No. Sí. A ese señor lo odiaban. ¿Por qué? Porque este señor dijo que Roberto Dawison era un asesino rabioso. Era un psicópata. Siendo embajador en El Salvador. ¿Y cómo reaccionó Arena? Sí. Diciendo que los Estados Unidos mejor se fueran a hacer, bueno, en fin. Y desconocieron a él, bueno, lo non grato pues. Y le fueron a hacer a su residencia. A su residencia, no fue a la embajada. A su residencia le fueron a hacer a aquellas señoras de Propaz y Trabajo. Le fueron a hacer una super manifestación que al hombre lo tuvieron que sacar por unos andurriales allá, los marines. Porque lo querían linchar al embajador de Estados Unidos. Este señor, este imbécil, viene a decir aquí que las relaciones entre Estados Unidos siempre fue... No, recuerden ese incidente. Y ese no fue el único. Ese no fue el único. Porque es que por una razón es que los Estados Unidos le quitaron la visa a Roberto Dawison y a su entorno. Y a su entorno. Y este cree que a nosotros se nos va a olvidar eso. Y ese tarado, igual que el otro, cree que puede engañar al pueblo salvadoreño, que nosotros no nos recordamos, no conocemos la historia. Si por qué es que terminó siendo presidente Roberto Dawison y no como quería la base de Arena, ¿por qué terminó siendo presidente Félix Cristiani y no como quería la base de Arena Roberto Dawison en 1989? Porque Dawison se hizo a un lado. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué? Si nosotros te apoyamos, le decía la gente en los mitines. La gente. Y Roberto Dawison le costó a él convencer a la base de Arena que aceptaran a Félix Cristiani. Él decía, miren este peloncito, este va a ser el buen presidente. Y le decían, no, porque querían que... lo querían. O sea, desde ahí traicionó a la base. Entonces él dijo, miren, lo que pasa es que los gringos no quieren que yo sea presidente. Los gringos a mí no me quieren. Yo no hablo en inglés. Bueno, no tengo ni visa, puedes decir. Esos eran los tres argumentos que usaba para presentar a Félix Cristiani. Este se habla inglés, dice. Tiene visa, habla inglés y los gringos lo quieren. Esa era la relación del partido de este señor con los Estados Unidos. Y ahora me viene a decir
lo que dice. En el otro extremo está la otra señora, ¿no?, que se enoja con el presidente porque sabe hablar inglés. Y que más quisiera yo que hablar inglés con la fluidez que lo hable el presidente de la República. Y qué es lo que hace las 2/3 como dijo el otro loco ahí, la gran cantidad de salvadoreños que viven en El Salvador. La tercera parte de nuestra población que vive en Estados Unidos hablan inglés. ¿Y cuál es el problema? De repente resulta que a la Lorena Peña le enoja que se hable inglés, y ese debería ser el estado ideal de los salvadoreños, ser bilingües. Sí, y ya muchos lo son. Exacto. Muchísimos lo son, pero bueno. Ok. Gracias, Giovanni, como siempre es un gusto. Gracias a ti, Medardo. Okay. Regáleme el último material, por favor, para invitar a nuestra audiencia. Para mí es un gusto que esté todas las mañanas. Recuerdo cuando comenzamos este programa y cómo ha ido creciendo la audiencia. Tenemos una audiencia establecida, bueno, de lunes a viernes, ¿no? Y obviamente nos ayuda muchísimo que tú vengas y otros invitados, pero mañana se inaugura un nuevo programa en TVO Canal 23, por lo cual le invitamos. Va a ser todos los miércoles a foro abierto, y mañana comienza a las 6:30 de la mañana aquí en TVO Canal 23, así es que le invitamos para que no se los pierda. Y yo lo veo el jueves, contento del jueves, ¿verdad? A las 6:30 de la mañana aquí en TVO Canal 23. Saludos a Silvia 14. Un saludo, amiga. Dios, Silvia 14. Okay.